¿O crees que hubiera sido mejor quedarte en Cuba con ellos y no tener nada, por decirlo de una manera? No, definitivamente. Dale play, no lo pares. Lo que aquí se toca todo son temas reales. Se va a virar, se va a tendencia en los canales. Ño, ¿qué clase poca te botaste? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos el día de hoy. Le traemos un tema que va a ser un poco controversial, en el cual vamos a estar debatiendo entre Junior y yo. Y sé que muchos de ustedes se van a ver reflejados en este tema que vamos a estar tocando en el día de hoy. Quiero dar las gracias a todos los que pasaron por el podcast anterior, el primer episodio, todo el apoyo que nos han dado. De verdad que un aplauso para todos ustedes, se lo agradecemos de todo corazón. Sé que Junior tiene su manera de pensar y yo, por supuesto, tengo la mía. Y entonces vamos a entrar en el debate ese grande que vamos a tener hoy. Ya verán. ¿Qué cosa es? ¿De qué vamos a hablar? Y la pregunta es la siguiente. ¿Sientes que ha valido la pena el sacrificio de haber dejado a tu familia y venir a otro país a tratar de salir adelante? ¿Pero qué es lo que tú quieres preguntarme? ¿Que si ha valido la pena dejar a tu familia en Cuba? ¿Eso es lo que tú dices? Porque yo no tengo familia en Cuba. Por lo mismo, exacto. Ajá. Pero como me refiero en el sentido como que todo lo que te has perdido atrás. Ajá. Sí, vale la pena es una forma de decirlo. Sí, valió la pena. Sí, valió la pena todo el tiempo perdido que no se puede recuperar solamente para lograr algo monetario. Ajá. Sea la familia en Cuba, sea... Ajá. Sí, vale la pena perder tiempo por ganar dinero. Sí, pero valió la pena, estás hablando como que no te ha dado nada de resultado, ¿eh? No, valió la pena es que sí valió la pena o no valió la pena. Es un resultado o el otro. ¿Valió la pena? Bueno, para mí no valió la pena. ¿Para uno le valió la pena? Sí, para mí valió la pena porque al final porque si vale la pena salir de Cuba, en el sentido te Pero digo... es que tú no estás hablando de salir de Cuba, porque yo no salí de Cuba y dejé familia atrás. Ese es el tema, lo que te digo. Por ahí más o menos. Yo le voy a hacer una pregunta a Rangel y le voy a hacer una pregunta a todos ustedes y quiero que me lo digan aquí abajo en los comentarios. La pregunta que le voy a hacer yo a él es un poco diferente a la mía porque en el tema de él tiene que ver con su familia que está en Cuba y la parte mía por lo menos es el tiempo que yo estuve lejos de mi familia aquí en los Estados Unidos. ¿Tú crees que pasar trabajo y dedicarle el tiempo, por decir, en tu caso tú te fuiste de Cuba, dejaste a tu familia atrás para poder salir adelante monetariamente, para traerlos en un futuro o lo que sea? ¿Crees que valga la pena, en tu caso, haber dejado a tu familia en Cuba en todos estos años para lo que tienes tú hoy en día? ¿Crees que valió la pena todo el tiempo perdido? No perdido porque al final el tiempo pasa y hiciste algo con tu vida. Pero ¿tú crees que en realidad la decisión que tomaste fue la adecuada? En el caso mío es diferente, obviamente. Yo tengo mi familia aquí y yo tomé decisiones, que ahora voy a tocar ese tema, de dejar a mi familia quizás menos que Rangel. Obviamente lo mío era por estar en la carretera, por manejar el camión. En el caso de Rangel es algo intermitente. La familia está en Cuba todavía y él está aquí. Esto es un tema un poco delicado porque sé que muchos de ustedes quizás han pasado o estén pasando por esto. ¿Tú crees que valió la pena tener a tu familia en Cuba todos estos años y tú estar trabajando aquí? ¿O crees que hubiera sido mejor quedarte en Cuba con ellos y no tener nada, por decirlo de una manera? No, definitivamente el salir de Cuba fue una decisión y algo necesario que tuve que hacer en ese momento, en el cual en ese momento yo me sentía que no cabía dentro de Cuba. Y es lo que le pasa a mucha gente. Y la juventud nosotros teníamos que salir. No queremos entrar en temas políticos ni nada de eso, pero más bien vamos a entrar en el tema de lo sentimental, lo perdido, lo ganado y lo perdido por haber dejado a tu familia atrás. Supuestamente salimos de Cuba para un mejor futuro, una mejor economía para nuestra familia. En aquel momento no tenía hijos, en aquel momento más bien lo decía que yo tenía que irme del país porque ya yo quería hace tenía muchos años irme ya del país y más bien uno lo hacía para poder sacar a la familia adelante. Yo vengo de una familia que no es de buena posición ni nada así, pero percibía que tenía que salir del país porque ya no aguantaba más estar ahí. Uno sale al principio con la esperanza y el futuro de poder ayudar a tus padres, a tu familia, a tu abuela. Esa siempre fue mi responsabilidad. Interiormente yo me decía que yo tenía que salir de Cuba para poderle crear una mejor vida a mis padres y principalmente también a mi abuela, en el cual no te digo que sí han habido cambios. Sí han habido cambios, ya llevamos varios años aquí en Estados Unidos, pudimos tener en otro momento un trabajo mejor pago, podíamos hacer un poco más de dinero y sí pudimos ayudar bastante a la familia, pero la pregunta más dura es, ¿valió la pena el tiempo perdido y lo perdido con tu familia? Sí, tener una vida con más lujo, con mejores facilidades. No nada de lujo porque no se vive de esa cantidad. No lujo, pero las mayores necesidades, las necesidades que deberíamos tener, que no las tenemos, y entonces uno sale con aquello de poderle dar a su familia lo que no tenía
tenía en ese momento y lo que más o menos era necesario tener. Y con el transcurso de los años te vas dando cuenta que se te ha ido los años, se te ha ido la vida. Y esa pregunta se la quiero hacer a ustedes, tanto a ustedes como a Junior. ¿Crees que valió la pena tanto tiempo perdido con la familia por tratar de buscar una mejoría económica y un mejor bienestar para tu familia? Ok, ¿cuál es la respuesta tuya? Responde tú mismo la pregunta. No sé, men, yo hay veces que como que me doy cuenta mucho más al perder ya familiares, que la vida es una sola y a veces estamos equivocados. A veces somos felices de una manera y no lo sabemos y no, nos equivocamos, no nos equivocamos, sino decidimos coger otros horizontes de cosas de lujo y cosas que al final no te van a llenar el corazón y vas a sufrir después esas cosas de que las pérdidas y la necesidad de eso, de un abrazo, del estar con tu familia. Y yo más lo digo porque he perdido familia, ya lo he dicho varias veces, y me siento a veces como que el tiempo se me fue el tiempo y no pude aprovechar ese tiempo que me dio la vida de estar con ellos por tratar de buscarle una mejoría económica, una mejoría de cosas y al final es algo vacío que se siente. Sí. Ahora mismo ya tengo hijos y el no estar, el perderte cómo caminan, cómo hablan, cómo hacen las cosas diarias. En el caso tuyo es diferente porque, a ver, uno cuando sale, en mi opinión, cuando uno sale de Cuba, yo vine de Cuba bien pequeño. ¿Qué veía yo cuando venía para acá? Yo dije, bueno, allá voy a tener cosas de niño, lo que uno ve en las películas o lo que sea. En mi caso, en muchos casos, la mayoría de casos no tiene nada que ver con el de Rangel, porque Rangel vino cuando no tenía hijos, cuando no tenía esposa, que era lo principal de él, su familia, su mamá, su abuela, su familia cercana, ¿no? Muchas veces, para mi opinión, yo pienso que el que viene para acá, primero que todo, quiere mejoría para sí mismo, ¿no? Porque muchas personas dejan a sus hijos, a su familia, en este caso él no dejó hijos, él vino para salir adelante y quizás poder ayudar a la familia de lejos o quizás traer a la familia para acá. En este caso, sus hijas son pequeñas, es decir, está trabajando en traer a sus hijas para acá, que va a pasar pronto con el favor de Dios. Pero el tema es que uno quiere mejorar. Yo digo que uno quiere mejorar y uno primero piensa en la mejoría de uno porque vamos a estar aquí. Para tú poder ayudar a los demás, primero tienes que estar bien tú. No todo el mundo, el cubano es un poquito diferente. Yo conozco personas que viven aquí, específicamente que viven una vida bien dura para poder que las familias en Cuba tengan una vida buena. Por ejemplo, muchas personas tienen a sus padres ya de una edad muy, muy alta y no vale la pena traerlos para acá por cuestiones de salud, que aquí es bien complicado el tema de la salud y todo lo que sea, y prefieren pasar trabajo aquí y darle la vida en Cuba quizás lo mejor que se pueda, porque obviamente por mucho que quieras darle una buena vida, hay muchas cosas que uno no puede hacer desafortunadamente. Pero vale la pena, para mí, dando mi punto de vista, yo he sacrificado tiempo por dinero de no estar con mi hija o con mi esposa o por decirlo de una manera, mi familia vive en Miami, mi mamá, mi papá viven en Miami, nosotros estamos aquí en el estado de Texas, en Dallas, para los que no sabían, y yo dejé a mi mamá y a mi papá en Miami, vine para acá para mejoría económica. Gracias a Dios he podido lograrlo poco a poco, algunos se demoran más, algunos se demoran menos, haces un cambio, en este caso yo cambié, me fui de Miami, vine para acá, tampoco tenía hijos, yo tengo mi hija y mi hijo lo tuve aquí, bueno, tú sabes, la mayoría de las personas que quizás nos conocen saben, pero ¿valió la pena? En mi caso yo digo que sí, pero no tuve que dejar un hijo o una hija. En el caso de Rangel, él no tuvo que dejar una hija o una mujer, él después tuvo su vida con sus hijas, que es un poquito diferente, pero para mí, para las personas, cada respuesta es diferente, por eso te digo que te dejen en los comentarios, quizás en un futuro podemos invitar a alguna persona o en los próximos podcasts, depende de lo que ustedes nos digan, hacerle esta pregunta a cada persona que entrevistemos. No necesariamente todo el mundo va a ser cubano, pero bueno. No, y no tiene que ser necesariamente cubano. Claro. La comunidad latina de por sí es emigrada, Sí. ha emigrado. Y tú estás tocando un punto bien. No tiene que ser específicamente como que yo me haya ido de Cuba y haya venido para acá. Tú estás viviendo también esa experiencia. Lo que pasa es que nosotros no nos damos de cuenta, el ser humano no se da de cuenta, aparte de que esta vida de acá es demasiado veloz. Y no se da de cuenta hasta que no pasan las cosas. El día de mañana, ni que Dios lo quiera, la vida es así. Va a llegar el momento de la vida que eso. Y yo más me lo tomo porque ya yo perdí a mi madre. El día de mañana tú te haces la pregunta, ¿valió la pena
el distanciarme yo de venir a Texas, obviamente tuviste la familia tuya acá, es diferente a la posición Sí, es mía. un poquito diferente. Pero me refiero en el sentido de que si vas a estar en la posición de que si valió la pena haberte alejado tanto de tu familia teniéndola tan cerca, el tiempo que perdiste con tu familia, porque desgraciadamente la vida es así, vas a perder a tus padres, todos vamos a morir en un día en la vida. Pero hasta que no te tocan ese punto no te va a doler, porque cuando pasan las cosas, entonces cuando dices, no, teniéndola tan cerca y no la pude disfrutar, o teniéndolo tan cerca y no lo pude disfrutar, qué cantidad de tiempo perdí, el tiempo que pasa no se recupera. Y es un punto que va a estar, pienso que va a estar bien fuerte, porque y a muchos a lo mejor nos va a sacar las lágrimas, porque es un tema que duele. Y a lo mejor en la posición mía yo he podido viajar a ver a mis hijos, de vez en cuando viajo, pero hay personas que han arriesgado todo por venir acá para un mejor futuro a su familia, un mejor futuro económico y de un mejor bienestar. Y cuando pasan las desgracias, cuando se dan cuenta de, coño, como perdí cosas con mi familia, cosas en la vida que no se pierden. Sí, yo digo que depende mucho del tiempo que uno pierde, porque de qué tanto se demore ese proceso, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces tú te demoras cierto tiempo para hacer algo y entonces, como dice Rangel, el tiempo pasa muy rápido. Si el punto, el motivo tuyo es venir para acá y traer a tu familia y te demoras 5 años, 3 años, 2 años, 9, 10 años, ya cuando lo tienes aquí, ya eso se vuelve lo normal. Entonces piensas para atrás como que, wow, me metí tantos años, pero ya valió la pena, porque ya los tienes aquí. En muchos casos funciona de esa manera, ¿me entiendes? Un ejemplo, yo estoy lejos de mi mamá y de mi papá, pero bueno, mi familia, lo que es, yo tuve que hacerlo por mi bienestar y gracias a que yo tengo un bienestar, es decir, aquí yo puedo tener también un bienestar y una relación mejor con mi familia, porque ellos ya están mayores, por ejemplo, yo tengo ya mi vida aquí, yo los voy y los visito, ellos saben que están bien, incluso a veces, si yo me hubiera quedado, por ejemplo, en Miami, yo vivía en Miami, a veces yo no veía a mis padres por un mes o 2 meses, por cuestiones de trabajo, por diferencias de horario, es decir, que a veces vale la pena hacer un cambio o alejarse por un tiempo para tener un resultado mejor. En el caso de la familia, tú dices, bueno, ¿vale la pena o no vale la pena? Sí, pierdes muchos momentos, quizá con tus hijos o con tu esposa o con tu esposo o lo que sea, o con tu familia. En el caso de Rangel es diferente porque su madre desafortunadamente, Dios la tenga en la gloria, falleció y eso sí no se puede recuperar. Pero en el caso, yo digo, de tu familia directa, es decir, tus hijos y tu mujer, o tu esposo y tus hijos, o tus hijas, lo que sea, en el caso de como sea tu posición, sí vale la pena al final si es para mejorar la familia en general, ¿no? O se demora a veces un poquito más, un poquito menos, pero ya cuando llegas a ese punto, es como todo, ya cuando tú llegas a ese escalón, ya se vuelve lo normal y piensas en lo que pasó como que, wow, ¿te acuerdas cuando pasó eso? Señor, sí, la pasamos mal, pero bueno, gracias a Dios estamos aquí. Entonces yo digo que sí vale la pena. Muchas personas todavía que están viendo este video y no tienen a sus familiares aquí, quizás tú dices, no vale la pena, pero cuando los tengas aquí, vas a decir, sí valió la pena, porque te vas a dar cuenta que al final, yo digo que sí vale la pena, depende a cómo tú lo veas y depende a cuántas cosas pierdas hasta el momento que llegues a tenerlo. Es decir, hay gente que vienen y desafortunadamente pierden a sus familiares antes de volverlo a ver. Muchas personas vienen para acá y llegan y otras personas se tiran, por ejemplo, al mar en balsa y no llegan. O se tiran en la selva y no llegan. Entonces ahí valió la pena, no valió la pena. Si funciona, valió la pena. Si no funciona, pues desafortunadamente... ¿Crees que valió la pena tu sacrificio, las noches de llanto, los sufrimientos, la lejanía con tu familia, por mejorarle la vida a ellos y tener una mejor economía? Si quieres nos puedes dejar acá abajo en los comentarios